Y ahora sí, tenemos a Juan Carlos Canales vía telefónica. Juan Carlos, bueno, pues nos falló el internet, ni modo, pero hay teléfono para seguir adelante. Sí, mira, te comentaba que me pareció este libro de Bruno Bostel, Marx y Freud en América Latina, un libro muy interesante porque nos replantea las posibilidades tanto del marxismo como del psicoanálisis como instrumentos teóricos para interpretar la realidad contemporánea. Entonces, desde luego, la postura de Bruno Bostel no es una postura acrítica ni del marxismo ni del psicoanálisis, sino precisamente una propuesta de renovación de estos dos marcos teóricos para dar cuenta de la relación entre subjetividad y política. Y el recorrido que hace lo hace a partir de la literatura. En ese sentido es un libro típico de estudios culturales. A partir de la recepción de Martí, que hace de Marx, Revueltas, Piglia y el maoísmo, Sabina Berman y el psicoanálisis. Entonces es una lectura compleja, sí, requiere disciplina, requiere un esfuerzo teórico, pero que vale la pena hacernos, sobre todo para recuperar algo que está en crisis en el mundo contemporáneo, que es nuestro espíritu crítico y desde luego una especie de fatalidad frente a la historia. Oye, Juan Carlos, es muy interesante la perspectiva que estás planteando, ¿no? Es decir, no se va a un tema de política, sí de lo político, ¿no? En manifestaciones literarias, culturales, y ahí es donde se detecta ese ADN en torno a Freud, a Marx. ¿Nos podrías platicar un poco de eso, de cada uno de los autores, cómo se manifiesta? Claro, bueno, por ejemplo, el primer capítulo está dedicado a Martí y a la lectura que hace Martí de Marx y las dudas que tiene sobre la violencia revolucionaria. ¿Sí? Entonces, realmente nos replantea el lugar del propio Martí en relación a Marx, sobre todo en función de la lectura que hizo de Cuba. Luego también tiene un capítulo muy interesante sobre moral y revolución a partir de la película que comentamos el otro día, de Memorias del Subdesarrollo, por ejemplo. Claro. Y luego revisa el problema de revueltas, la lectura que hace Revueltas de Marx y la dialéctica de la conciencia, pero sobre todo se centra en las dos grandes novelas de Revueltas, a mi parecer son Los Errores Sí. y El Apanto. Sí, para mí son las dos grandes novelas de Revueltas y hace un estudio muy bien sobre el problema de la enajenación. Aquí también es muy interesante cómo Bruno Bostel hace regresar al Marx humanista de los manuscritos del 44. No renuncia a la lectura científica, entre comillas, de Marx, ni el del Althusser, pero sí nos replantea el problema de la enajenación. ¿Por qué? Porque finalmente Bruno Bostel está centrado en la relación entre subjetividad y política. Y después, por ejemplo, en el caso de Taibo, nos propone una lectura sobre el fantasma del 68, como lo planteó Taibo, recurriendo al concepto de fantasma en psicoanálisis y también, desde luego, al de melancolía. La melancolía, que constituye una de las grandes teorizaciones de Freud, Duelo y Melancolía, en ese texto que se llama Duelo y Melancolía, cómo nos lo replantea la melancolía como una función subversiva frente a la realidad, mientras que para Freud la melancolía es parte de la psicosis, ¿sí? Para Bruno Bostels es una posibilidad subversiva. Este tema de la melancolía lo trataría otro de los grandes teóricos políticos contemporáneos, como es Enzo Traverso, en un libro extraordinario que es Melancolía de Izquierda. Entonces, nos va
proponiendo Bruno Bostel una relectura de la relación entre subjetividad y política a partir del arte. Maravilloso, Juan Carlos. Oye, a ver, platícanos un poquito quién edita este libro, porque lo estoy buscando y creo que no es muy común verlo, no sé, no lo encuentro. Mira, está editado por ACAL. Ah, mira. Y ACAL está publicando, bueno, es una gran editorial, pero ACAL está sobre todo publicando textos de filosofía muy, muy serios, Sí. desde textos de filosofía clásica hasta estudios de marxismo, de filosofía contemporánea, y bueno, yo lo compré en una librería de estas grandes librerías, bueno, voy a decirlo, lo compré en el sótano. Claro. ¿Sí? Y también está en la Gandhi, y desde luego también hay un ebook del libro, porque el libro físico es muy caro, vale 800 pesos. ¡Wow! Bueno, pues Claro, sí, esa es una de nuestras español. tragedias que estamos viviendo, el precio de los libros. Pero bueno, vamos a buscar el electrónico y gracias por traerla acá, Juan Carlos. Te mando un gran abrazo. Y un libro que vale la pena leer, Ricardo, realmente vale la pena leer. Así es, gracias, Juan Carlos. Te mando un gran abrazo.